¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 58. El día de hoy vamos a seguir con los temas de proporcionalidad y vamos a seguir en la página que nos quedamos de nuestro manual CIME, que me parece que viene siendo la página número 92. ¿Sale? Entonces nosotros ya estuvimos trabajando sobre esta pequeña tabla para estar distinguiendo los diferentes tipos de tabla que nosotros tuvimos en los ejercicios anteriores, perdón. Entonces ya vimos que algunas sí cumplen con estos requisitos. Que por ejemplo que hay unas donde las cantidades cambian, o una aumenta o disminuye y la otra no varía, o sea, hay unas las que no varía, las cantidades de la tabla aumenta, su correspondiente también aumenta, y una de las cantidades de la tabla disminuye, su correspondiente también disminuye. Ya lo vimos esa parte, por ejemplo, que también les dije que estas dos tablas son muy similares, siempre y porque en algunas van a aumentar y el de abajo también va a aumentar, pero como si todas las tablas están de menor a mayor, obviamente va a haber, también si yo veo, o tiene un sentido que si yo entre menos tenga, entre menos recorra hacia la izquierda, están ordenados de izquierda a derecha, pues también va a disminuir, ¿no? El chiste es que disminuye una, disminuye la de arriba y disminuye la de abajo si es que la recorro bueno, hacia un sentido, ¿no? Entonces también vemos que en cada tabla la diferencia de la resta entre las cantidades de una misma columna pueden ser igual. Lo vimos que si hay un caso, y cuando una cantidad se multiplica por 2 o por 3 o por cualquier número, su correspondiente queda multiplicado por el mismo número, ¿no? Que también es una manera en que nosotros pudimos ver cómo se trabaja, ¿no? Después nos hace una serie de preguntas que es muy sencillo. Si nosotros hemos estado trabajando y estamos viendo los videos, simplemente vamos a tratar perdón, de contestar estas preguntas muy sencillas, ¿no? Dice, son muchas las formas en las que las cantidades, dice, en las que las cantidades de nuestras tablas pueden variar respecto a una otra. Nosotros ya lo vimos, ¿no? Existen varias formas. Pero, por ejemplo, vamos viendo cada caso en especial y nos dice cómo varía el precio del recorrido del taxi respecto al kilometraje que recorre. La respuesta sería muy parecido, pues que a más kilómetros, mayor el costo, ¿no? Vamos a poner por aquí. Listo. Entonces podemos decir que el precio va a variar, que a más kilómetros recorramos, mayor va a ser el costo, o también podríamos decir que a menos kilómetros, menos es el costo, ¿no? Que podemos poner las dos cosas, pero que sí tiene que variar el precio respecto a los kilómetros recorridos, que también podemos poner eso, ¿no? ¿Cómo varía el precio? Pues dependiendo de los kilómetros recorridos. ¿Cómo varía el precio de los helados con respecto a la cantidad de los helados que se compran? Pues también esto es respecto a la cantidad de helados que se compran. Yo lo voy a dejar así como respecto a la cantidad de helados. Eh, pero es obvio que a mayor cantidad de helados, pues mayor es el precio, y a menor cantidad de helados, pues menos precio. Entonces ya estamos viendo esta parte que sí existe una relación entre ambas cantidades, entre la cantidad de helados y el precio que voy a pagar. Entonces ya vamos viendo que sí existe una relación. Entonces, por ejemplo, me dice también cómo varía la cantidad de pasteles que puedo hornear simultáneamente respecto a las horas de horneado. Aquí podemos decir que no cambia porque eh, siguen siendo la misma, ¿no?
Aquí vimos que no cambió. Y que no cambió, porque no importa, porque podíamos meter hasta 10 pasteles y no importaba, ¿no? Seguían siendo el mismo tiempo. Después nos dice, ¿cómo varía la cantidad de cajas de leche respecto a los litros de leche que hay en todas ellas? Pues a mayor cantidad de cajas, mayor es los litros, ¿no? Entonces, ¿con respecto a qué? Pues con respecto a la cantidad de cajas, ¿no? Eso así podemos contestar de esta manera, ¿no? Incluso lo vamos viendo. Aquí lo importante es que nosotros vayamos reflexionando sobre cómo lo verbalizamos y qué es lo que estamos diciendo para darnos cuenta sobre qué estamos haciendo esas variaciones o cómo hacemos esas variaciones para distinguir nosotros en un futuro si es proporcional o no es proporcional. Entonces, podemos continuar con las preguntas. Bueno, aquí ya podemos poner con respecto a la cantidad de cajas que tengo. Eso puede ser una de las respuestas. Entonces, bueno, déjenme ver. Eh, mm, mm, mm. Venga, esto se va a mover, pero igual lo voy a borrar para poder continuar con las siguientes preguntas. Me dice, ¿cómo varía la cantidad de horas que Luisa ha estado recortando muñecas respecto a las que le quedan por recordar? Eh, esto es un poquito diferente porque aquí va a variar a que entre más horas de trabajo nos quedan menos muñecas, ¿no? Este es un poquito diferente a las otras. Recuerden que, por ejemplo, en esta había una que empezaba que tenía que ser 100 y que yo podía hacer 12, recortar 12 muñecas por hora. Entonces, ¿cómo iba pasando el tiempo? Pues a mayor tiempo, pues menos muñecas me faltaban. Y esa es la razón de ese problema. Entonces, nos quedan unos más lo cual les voy a pedir que ustedes contesten para que les quede muy claro lo que viene siendo la parte de la proporcionalidad, ¿no? Entonces, al último nos dice que, por ejemplo, también veamos un ejemplo en específico. Nos dice que, por ejemplo, vamos a analizar qué es lo que hacemos en cada tabla para encontrar si existe una relación de cambio, ¿no? Entonces, aquí agarramos la primera tabla y nos dice, fíjense, es bien sencillo. Me dice kilómetros recorridos y precio del recorrido. Entonces me dice, ¿cómo va variando la tabla de arriba? Si se fijan, va cambiando de 1 en 1, ¿sí? Los kilómetros recorridos van aumentando de 1 en 1 y abajo van aumentando de 5 en 5. De tal manera que sería muy fácil decir que aquí sería el 26, ¿no? Incluso lo puedo escribir aquí, digo, en esta parte, pues sería 26. Entonces, sí, en lo que nosotros tendríamos que hacer es, aparte, buscar hacer lo mismo con nuestras tablas y ver cómo van aumentando. Y si de todas las tablas que hemos hecho, la variación, dice la variación de cambio, siempre fue la misma o son iguales a este ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que averiguar? Entonces, veámoslo así, de esta manera, ¿no? Si arriba va cambiando de uno en uno, abajo también tiene que tener un cambio, ¿no? Si el cambio no es igual, entonces quiere decir que, pues, a lo mejor la tabla no es proporcional, pero nosotros tenemos que empezar también a identificar esa parte. Aquí, como les digo, lo importante es que nosotros empecemos a identificar los tipos de tabla, los tipos de variación que hay, que por eso, si se fijan, aquí hay una variación de cambio, por eso también que quede claro que por eso a estas tablas se les llama tablas de variación,
porque ha habido cambios, entonces, ¿cómo son esos cambios? ¿Cómo están sucediendo? ¿Qué relación tienen con los cambios que se están dando? Entonces, esta es la parte que nosotros reflexionamos para poder entender lo que viene siendo proporcionalidad. Y luego dice, de todas estas tablas, perdón, ya lo habíamos visto, ¿no? Siempre la misma. Pues aquí, perdón, aquí vamos a contestar, vamos a ver cuáles tablas podemos poner, por ejemplo, la 1, que sí pasa, que tiene esta forma, ver qué otras tablas, aparte de la 1, pues, cumplen con esto, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es checar cuál es la variación de arriba, si arriba se está dando una variación igual, y abajo también, ¿no? Tanto arriba como abajo se tiene que dar. Digo, dice, comenta con tus compañeros de las 8 tablas, puedes encontrar 3 que mantengan esa relación constante y obviamente, si es posible, le decimos que sí o no aquí y vamos a explicar el por qué aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a mirar, a observar esta tabla, vamos a hacer si los cambios que se están dando son iguales, tanto arriba como abajo, y que podríamos dar como explicación eso, ¿no? Ah, es que las 3 tablas están dando ese tipo de variación. Entonces, bueno, ¿qué eso es lo que se tendría que hacer ahí? Y nos da una explicación, perdón, en la que nos dice, se dice que dos cantidades son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número dado, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo nombre. Entonces, podríamos decir que las tablas que encontramos aquí son directamente proporcionales. Esto es muy importante, que no se les olvide sobre este término, ¿no? Directamente proporcionales, debido a que existen otros tipos de proporcionalidad, pero la más fácil de identificar es esta, en la que si yo multiplico, por ejemplo, una columna y poner un número que yo quiera, voy a encontrar que eh, tanto arriba como abajo, voy a encontrar que existe esa columna dentro de esa relación, de esa tabla, ¿no? Que es el caso como, por ejemplo, lo de la leche, que es la que me parece que es la más práctica, ¿no? Me refiero a que si había 3 litros de leche, 3 cartones de leche y cada cartón tenía 12, perdón, había 3 cajas y cada caja tenía 12 litros, era 12, aquí había 36 litros, ¿no? En 3 cajas, aquí voy a escribir cajas, hay cajas, y aquí litros. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, yo multiplico este y este por 2. Entonces tendría 2 por 3, me daría 6 y aquí 72. Y podríamos encontrar que por 6 cajas hay 72. Lo podríamos averiguar. Si la respuesta es sí, entonces quiere decir que este es directamente proporcional. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues dividir 72 entre 12. Esa es una manera. Me da el 12, ¿no? Entonces, yo lo puedo hacer así y obviamente esto pues me da 12. Aquí sí, 1 sobre 2 y 2, por lo tanto tengo el 12. Entonces, podría decir que sí, este es directamente proporcional. Entonces, ¿existe? Sí, sí existe. ¿Por qué? Porque sí puedo multiplicar o dividir y me daría me daría la misma cantidad, ¿no? Me da el mismo número. Entonces aquí podemos ver que sí existen y que son directamente proporcionales. Y cuando dos cantidades están en proporción directa, significa que al crecer una, fíjense, esta es otra característica que tiene la proporcionalidad directa,
que cuando una crece, cuando una cantidad crece, la otra crece la misma cantidad de veces, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que como lo vimos arriba, que mientras una va creciendo, la de abajo también va creciendo. Entonces podemos decir que en ese momento también son directamente proporcionales. Es así como lo podemos definir. ¿Cuándo es una... si alguien me preguntara, ¿cómo puedo establecer una proporción directa? Ah, pues tiene que ser cuando una cantidad bueno, cuando tienes una relación entre dos cantidades y esas cantidades crecen, si una crece, la otra también, ¿sí? O si la de arriba decrece o si es más pequeña, la de abajo también. Y eso sería tan así como los helados. A más helados, mayor mi costo, a menos helados, menor mi costo. Entonces, si llevamos una relación del número de helados con el costo de los helados. Entonces, ahí estaríamos hablando de lo que viene siendo proporción directa, ¿no? Dice, en la tabla 2 que habla de los helados, establece una relación entre los helados que se compran y el costo de ellos. Si compro 3 helados y pago 18 por ellos, es más fácil deducir que cada helado me costó 6 pesos y el precio que voy a ir aumentando por cada helado que compre va a ser 6. Entonces, algo muy fácil de deducir, nosotros ya lo vimos, y que, pues, bueno, representa eso, ¿no? Entonces, vamos a dejar el día de hoy hasta esta página, hasta la página 93, para analizar algunas preguntas y hacer otros ejercicios si es necesario para reafirmar esto, ¿no? Entonces, ver, por ejemplo, podríamos ver, hacer ejemplos en los que sí existe este tipo de relación y decir que es una relación directa. ¿Sale? Entonces, eso de mi parte sería todo el día de hoy. Y no olviden mandarme sus dudas a plataforma. Por favor, ya hay ligas para entregar las tareas, los trabajos, ¿no? Así es que hay que buscar la manera de enviarla por el trabajo por las ligas. Voy a adjuntar el archivo, porque si me lo envían por mensaje, pues sería muy difícil saber, una, de qué tarea estamos trabajando y dos, si estamos cumpliendo con todas las tareas. Entonces, en esta parte, el día de hoy también puedo aclarar un poquito sobre el modo de entregar los trabajos, ¿no? Porque no simplemente por mensaje, tenemos que hacerlo ya más ordenado, porque en un futuro a veces lo que he tenido problemas con los mensajes es que a veces se pierden, ¿no? O no llegan debidamente o no se elaboran debidamente. Entonces, bueno, eso lo podemos ver en clases. Las dudas iban por la parte como del foro. Y bueno, que eso será todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.